Los fandoms son algo curioso, son un montón de personas reunidas en un sitio para hablar de las historias que les gusta, muchas veces en algún foro en el internet o en alguna red social. Incluso han salido redes sociales especializadas en fandoms como por ejemplo, el gran compendio de Reddit, la olvidada Amino y el infame Project Z. Este fenómeno crea lugares en los que las personas se pueden reunir para compartir sus ideas de las historias que les gustan, hacer fanarts, crear headcanon sobre sus personajes favoritos y el tema del que vamos a hablar hoy, los fanfics. Los fanfics son historias creadas por fans sobre sus historias favoritas, y el fanfic realmente es algo bastante antiguo. El fanfic más viejo que se tiene registro fue presentado en una convención de ciencia ficción en los años 60. Era sobre Star Trek y era una pequeña historia creada por una joven fan sobre una relación homosexual entre Kirk y Spock. Pero si nos vamos más técnicos, el fanfic se puede rastrear hasta los inicios del catolicismo. Muchas nociones que tenemos sobre la Biblia, como el concepto de los ángeles como figuras humanas hermosas con alas de ave, el diablo como figura antagónica y la noción del infierno como una serie de niveles dependiendo de los pecadores que pasan la eternidad ahí. Todas estas ideas nacen de las historias escritas por Dante Alighieri, un poeta que nació en 1965 y murió en 1321, muchos años después del nacimiento del catolicismo, y todos sus escritos podrían considerarse técnicamente fanfics de la Biblia. Y si nos vamos más atrás, todas las historias mitológicas eran historias contadas de boca en boca. Muchas veces se cambiaban las historias para darle un foco protagónico a algún personaje que les gustara más, o a veces creaban personajes para complementar sus historias. Así nacieron varias historias mitológicas griegas, nórdicas, egipcias, etc. El concepto de fanfic que tenemos hoy en día nace después de la creación del derecho de autor. Antes de eso, la gente podría escribir sobre las historias que les gustaba, aun si no eran los escritores originales. La mayoría de las historias de Sherlock Holmes son creadas por fans. El mismo Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, era consciente de que dichas historias y creó la diferenciación entre sus historias, las que eran canon en su historia, y las escritas por fans, quienes eran canon hasta que contradijeran algún libro que escribiera él. En Japón, los doujinshis, que son como fanfics pero con un nombre japonés, pueden ser creadas y distribuidas de forma totalmente legal. Obvio, con permiso de los autores originales, pero pueden. Algo que en este lado del charco es completamente legal y no deberían intentar vender sus historias fanfics jamás. Otro tipo de técnicamente fanfic, según Neil Gaiman, escritor de cómics conocido por su famoso cómic Sandman y escritor de muchos cómics populares de Batman, dijo alguna vez que cuando una franquicia es tan longeva, tarde o temprano los chicos que crecieron consumiendo dichas historias se volverían escritores trabajando en su franquicia favorita. Curiosamente, la historia del fanfic del que quiero hablarles hoy está basada en una de estas historias. Frank Angones, director del reboot de Patoaventuras del 2007, ha dicho muchas veces que él y su equipo crecieron viendo la original Patoaventuras que salió en 1986, y ellos trataron de no solo crear una serie que hiciera justicia a su caricatura favorita, sino de crear sus propias historias y mitología de dicha caricatura, cambiando muchos pasados de personajes, modificando otros y readaptando a sensibilidades actuales a algunos cuantos, literalmente creando un fanfic oficial de Patoaventuras. Y me encanta. Pero hasta ahora solo les he hablado de dónde nacen los fanfics, pero no les he dicho nada de lo que tratan. Existen diversos tipos de fanfics. Los fanfics que están ambientados en la historia original, que toman historias no contadas dentro del canon. Los fanfics continuación, que toman el final de una historia y parten desde ahí ampliando la historia. Los fanfics Omegaverso, de los que no voy a hablar porque no quiero que me pongan una clasificación más 18 en este video, pero en la descripción les dejaré el video de Tolkienpedia sobre el Omegaverso y cómo refleja la noción del género de la sociedad. Y si conocen a Tolkienpedia, seguramente se dieron cuenta que parafraseé mucho su video del fanfic, así que también lo dejaré en la descripción para que puedan verlo, obviamente después de terminar de ver este video. Y el último tipo de fanfic, que en lo personal es mi favorito, es el fanfic AU o universo alterno, donde toman a los personajes de una historia y los ponen en un escenario diferente, como por ejemplo, los personajes de Shingeki no Kyojin en un escenario escolar. El fanfic tiene una peculiaridad que otras cosas que los fandoms hacen casi no tienen, y son personas de comunidades marginalizadas siendo los más activos en la creación de estas actividades. La cantidad de mujeres o personas de comunidades segregadas que escriben fanfic es abismal, y el tema que casi todos los fanfics toman son temas LGBT. Las más comunes son personajes del mismo género teniendo una relación romántica, otras historias basándose en headcanon sobre algún personaje y profundizando en esa característica, o simplemente contando historias propias pero teniendo uno o más personajes con características LGBT, lo que ha hecho que la comunidad LGBT se sienta bastante segura en la lectura de fanfics. Incluso el Omegaverso dejó de ser historia basada en ciencia falsa de lobos y lentamente fue transformándose en formas en que los escritores puedan jugar con la sexualidad y el género de los personajes. Se fueron creando pequeñas comunidades LGBT rodeando a los fandoms, en su mayoría fandoms de caricaturas o series para adolescentes. Y ahora que hablé sobre esto, quiero hablar sobre un fanfic en específico que trata sobre temas LGBT, en específico el paraguas trans. El fanfic lo encontré en un momento en el que estaba obsesionado con Patoaventuras. Sumado al hecho de que por fin me había dado el tiempo de explorar mi sexualidad y cuestionarme mi género.
que pegó bastante duro la verdad en el momento y creo que me ayudó mucho a salir de ese periodo un poco complicado para mí. Bueno, en cuestión, el fanfic del que hablo es El secreto de Luis, un fanfic publicado en Wattpad creado por su autora Lee Cecil, con la que he tenido el gusto de poder hablar. Dejaré el link del fic en la descripción para que lo lean por si no lo han leído. El secreto de Luis es un fanfic AU en el que se sitúa a los personajes en un universo parecido al nuestro, pero dejando un poco de la mitología de los patos. O sea, los trillizos viven en la mansión de su tío abuelo, Webby es la pequeña niña que conocieron siendo la nieta de la ama de llaves de la mansión, y Donald es el tío al que ven como una figura paterna. La historia empieza cuando Louis, al que llaman por su nombre en el doblaje latino Luis, ayuda a Rosita, el nombre de Webby en el doblaje, a deshacerse de algunos vestidos que ella tenía. Luis, escondidas de Webby, decide usar los vestidos de Rosita, pero esta se da cuenta. Después de discutir lo ocurrido, en su plática sale el secreto que Luis había guardado y en cierto punto sospechado: el hecho de que no se sentía como un chico. Ok, primero, pese a que me considero una persona a género, puede que diga algunas cosas que pueden considerarse un poco transfóbicas, y pido perdón de antemano por mi transfobia internalizada que probablemente siga dentro de mí e ignore que está ahí. Por favor, si tienen algo que decirme, háganlo en los comentarios de forma amable. Yo estoy dispuesto a entender cualquier argumento que comenten de forma respetuosa. Bueno, continuando. Después de la revelación, Rosita decide apoyar a su hermanastro con esto. El fanfic trata muchos temas sobre lo que es ser trans, el miedo a buscar ayuda, mostrando a Luis con dicho miedo de solo contarle a una persona y las consecuencias de haberlo hecho, el miedo a salir del closet con las personas cercanas a ti, y algo que hace el fic que casi nunca había visto en otros fanfics de esta índole hacer, es crear una situación más ambigua sin irse al extremo de una situación u otra, donde muestran las distintas respuestas que puede dar una persona ante la noticia sin endulzarla. Las respuestas de apoyo como de repudio son mostradas en el fic. Mientras que otros fics lo tratan como una fantasía o una pesadilla, El secreto de Luis muestra las diferentes ramas que salir del closet con tu familia puede desenredar, desde el apoyo familiar hasta el rechazo pequeño que puede mostrar algunas partes de esta. Las acciones que pueden detonar a un ataque de disforia por parte de algún familiar, ya sea intencional o no, el mostrar tu identidad de género de forma abierta en situaciones cotidianas como la vida diaria o en el ámbito escolar, con la gente apoyando como gente siendo realmente la definición de podredumbre humana. Si 100 años vivo, 100 años vas y chingas a tu perra madre. Igual el fanfic es bastante trans-friendly, nunca romantizando actitudes transfóbicas y mostrándolas como algo repudiable. La historia de este fanfic es una sobre el peso que conlleva ser una persona LGBT, en especial una persona trans, en un mundo que no la pone fácil. Dejando de lado el pesimismo, El secreto de Luis es un fanfic bastante colorido, con historias con las que sus lectores pueden identificarse en el caso de ser LGBT, o poder empatizar con estos problemas al no serlo. Y esa es la fortaleza del fanfic en general. He tenido el gusto de no solo poder hablar con la autora del fic, sino poder compartir ideas con ellas y algunos de sus lectores. Lee Cecil tiene un servidor de Discord donde están sus fans con los que he podido hablar, que en su mayoría son jóvenes LGBT de entre 12 y 16 años. He escuchado no solo sus opiniones sobre el fanfic, sino su desarrollo como jóvenes LGBT, algunos aún en el closet, otros fuera de este, con salidas desastrosas como victoriosas. Ellos me han hablado de cómo el fic los inspiró, les enseñó que no había nada de malo en ellos, pudieron sentirse identificados y al mismo tiempo sentir que estaban siendo escuchados. Hablando con la autora Lee Cecil, me ha contado que ella escribió el fic siendo algo personal solo para ella. Al igual que todos en algún momento, empezó a dudarse de su género y orientación. Escribió El secreto de Luis a forma de representar el momento por el que estaba pasando. Dice que fue un accidente publicar El secreto de Luis, no lo tenía planeado. Pero la gente que llegó a su fic empezó a comentar sus opiniones sobre la historia, mostrando cómo muchas veces sintiéndose identificados o simplemente fluyeron con la historia. De hecho, si actualmente entras al fic podrás ver los comentarios que la gente ha dejado en el fanfic, ayudándose de la herramienta de Wattpad en el que puedes comentar cada párrafo puedes ver sus ideas de cada fragmento del fic. En lo personal, ver cómo una simple historia hizo mella dentro de la gente me hace sentir que no solo las historias originales tienen poder. El fanfic puede cambiar el mundo de un modo u otro. Hacer sentir mejor a alguien que está pasando en un mal momento, hacer entender a otras personas sobre temas que desconocen por vivir en una realidad distinta. Pueden ver gente que llegó al secreto de Luis sin siquiera conocer la historia original y sin saber que esto era un fanfic. El secreto de Luis pegó tan fuerte en Wattpad español que estuvo en el primer lugar en categoría de transgénero durante todo el 2021. Y no solo este fanfic, gracias a Wattpad y a otros he podido leer historias increíbles que me han hecho pasar un buen rato. Para esto deben entender que cuando yo me introduje al mundo del fanfic estaba lleno de gente que no sabía escribir, que solía romantizar cosas problemáticas o terminaban escribiendo cosas sin sentido. Pero ahora en 2022 que estoy escribiendo este guión, he leído fanfics tan hermosos que si no fueran historias basadas en propiedades intelectuales, juro que romperían en ventas. Y agradezco a todas estas personas con este talento para escribir, para darnos estas maravillosas historias a cambio de nada más allá que nuestro agradecimiento.